Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 10.150 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. Lunes 24 de noviembre de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 10.150-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la señora Estela Palomino Ruiz en el marco del concurso público abreviado para consultoría de obra número 3-2025-GRPV.ISEPRP convocado por el Gobierno Regional de Piura, Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra, mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Morropón, Distrito Morropón, Provincia de Morropón, Departamento de Piura, con Código Único de Inversiones número 2557495. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Rodrigo Piero Palomino Janampa, identificado con DNI número 70396871. En representación de la entidad se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor José Neptali Paiva Purizaca, identificado con DNI número 40821788. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la impugnante, Estela Palomino Ruiz. Adelante, señor Rodrigo Piero Palomino Janampa. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, señor vocales. ¿Me permite compartir mi pantalla, por favor? Adelante. ¿Me podría confirmar si se visualiza, por favor? Sí, se aprecia. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, en representación del impugnante Estela Palomino Ruiz, a quien en adelante me voy a referir como mi representada, el 21 de octubre del presente año se llevó a cabo la convocatoria del presente procedimiento de selección. El 26 de noviembre, mediante acta, el comité de selección equivocadamente declara descalificada la oferta de mi representada, Estela Palomino Ruiz, argumentando que no cumplimos con acreditar las experiencias de nuestro especialista ambiental como de nuestro especialista estructural. Argumenta esta decisión de descalificación, primero del especialista ambiental, señalando que presentamos dos experiencias en el cargo de especialista ambiental, términos que no están consideradas en las bases integradas. Sobre nuestro especialista estructural, señala que no presentamos una experiencia que no es acorde con la tipología consignada en nuestras bases integradas. Frente a ello, se declara desierto este procedimiento de selección. Por tanto, mi representada interpone su recurso de apelación solicitando lo siguiente. Solicitamos que se revoque la descalificación de nuestra oferta. Solicitamos que se declare calificada la oferta de mi representada. Solicitamos que se revoque la declaración de desierto de este procedimiento de selección. Solicitamos que se otorgue el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica de mi representada. Y solicitamos que se otorgue la buena pro a favor de mi representada Palomino Ruiz Estela. Respecto a nuestra primera pretensión, que se revoque la descalificación de mi representada Palomino Ruiz Estela. Si bien es cierto, el comité de selección realizó observaciones a estas dos experiencias del especialista ambiental ubicadas en los folios 226 y 294 de nuestra oferta, también ha invalidado la experiencia de nuestro especialista estructural contenida en el folio 234 de nuestra oferta. Sobre el especialista ambiental, el comité de selección, como ya le he mencionado, señala que el cargo consignado en estas constancias de trabajo corresponden al cargo de especialista ambiental, cargo que no ha sido considerado en las bases integradas de manera textual. Sin embargo, pasaré a demostrar dos puntos. Primero, que las bases integradas sí consideran el cargo de especialista ambiental, y segundo, que se debe valorar las experiencias si las actividades realizadas corresponden a la función propia del cargo o puesto que requieren estas mismas bases. Sobre el primer punto, si nos remitimos a las bases integradas en su folio 66, estas consideran como válida el cargo de especialista en medio ambiente, como se puede visualizar en la proyección.
En el mundo académico, todo este tema de supervisión, ejecución en el mundo laboral, estos dos términos son utilizados de manera indistinta para referirse a un mismo cargo, tanto especialista ambiental como especialista en medio ambiente. Esto también se puede demostrar de acuerdo al pronunciamiento del propio OCE, el número 274-2020, OCDGR, en su folio 6, considera válidos los términos especialista ambiental y especialista en medio ambiente como requisito de la experiencia del cargo especialista ambiental. Por tanto, es completamente congruente y acorde las experiencias consignadas o presentadas por mi representada para cumplir la experiencia del cargo del profesional especialista ambiental. Ahora, respecto al segundo punto, las bases integradas deben considerar experiencias si las actividades realizadas corresponden a la función propia del cargo o puesto requerido. El comité de selección, de manera voluntaria, está observando las bases estándar de este procedimiento de selección. En la nota importante del folio 34, las bases integradas de manera expresa señalan que no es necesario que las experiencias coincidan de manera literal con aquellos cargos previstos en las bases integradas, sino que se debe validar la experiencia si las actividades que realizó este profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. ¿Cuál es el cargo que requieren las bases? Si nos remitimos al folio 63 y 64, de manera expresa, las bases requieren el cargo de especialista ambiental. Ahora, si nos remitimos a nuestra oferta, en los folios 229 como 294, estas dos experiencias acreditan una experiencia del ingeniero Jonathan en el cargo de especialista ambiental. Luego yo me formulo una pregunta. ¿Sería congruente rechazar experiencias en el mismo cargo que las propias bases integradas están requiriendo de manera textual? Porque no hablamos de cargos similares, de terminología parecida, sino hablamos de términos iguales, el mismo cargo especialista ambiental. Bien, por tanto, señores miembros del tribunal, queda completamente demostrado que las dos experiencias de nuestro especialista ambiental consignadas en los folios 229 como 294 están acorde a las bases integradas y a la necesidad del procedimiento de selección, por tanto, son completamente válidas. Ahora, respecto a nuestro especialista estructural, si bien es cierto, el comité de selección no sustenta la descalificación de mi representada en la invalidez de esta experiencia del profesional especialista estructural. Sin embargo, en el acta hace mención a esta observación. Sobre ello, el comité de selección, primero, no precisa en qué extremo de esta experiencia no se cumple con la tipología requerida en las bases. El comité de selección realiza una observación completamente ambigua, señalando, como se puede ver en el recorte del acta, esta experiencia no guarda relación con la tipología mencionada en las bases, pero no señala en qué extremo, en qué término y por qué motivo no guarda esta relación. Por tanto, existe una clara transgresión al principio de transparencia y facilidad de uso contemplado en nuestra ley, en el literal I, numeral 5.1, artículo 5 de nuestra ley, mediante la cual se obliga a la entidad y al comité de selección brindar información clara y precisa a todos los postores o participantes de los procedimientos de selección. Esta falta de claridad en la observación realizada por el comité de selección ocasiona una dificultad a mi representada al momento de interponer su recurso de apelación. Al no interponer un recurso de apelación contradiciendo lo que realmente quiere decir el comité de selección. Sin perjuicio de ello, tratando de interpretar cuál es el sentido de esta observación del comité de selección, pasaré a demostrar que la experiencia de nuestro especialista estructural se encuentra acorde a la tipología consignada en las bases integradas. En el folio 68 de las bases, se consideran válidas aquellas experiencias en construcción de edificación para educación superior. En nuestra oferta, en el folio 234, presentamos una experiencia en construcción de una residencia universitaria, precisamente residencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahora, si nos remitimos a la resolución 834-2012 ANR, el reglamento de edificaciones para uso de las universidades, podemos demostrar que una residencia universitaria corresponde a una edificación para educación superior. Es importante señalar que las bases integradas consignan una tipología genérica, edificación para educación superior. No especifica a qué estructuras o infraestructuras precisamente se estaría señalando.
Por tanto, en el artículo 8 de esta resolución, unidades funcionales de estas edificaciones para educación superior se considera la residencia estudiantil o residencia universitaria, la cual corresponde a la experiencia que hemos presentado. Por todo ello, señores miembros del tribunal, cumplo con demostrar que la experiencia de nuestro especialista ambiental se encuentra completamente acorde a lo requerido en las bases y a la necesidad del procedimiento de selección. Asimismo, que la experiencia de nuestro especialista estructural cumple con la tipología consignada en las bases integradas. Por tanto, corresponde que se revoque la descalificación de la oferta del postor Palomino Ruiz Estela y en consecuencia se le declare calificada. Asimismo, corresponde que se revoque la declaración de desierto del presente procedimiento de selección al existir una oferta calificada, la cual corresponde a mi representada. Respecto a nuestra cuarta y quinta pretensión, solicitamos que se otorgue el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica y se otorgue la buena pro a mi representada, ya que no existen más observaciones realizadas por el comité y al ser una única oferta válida, la cual corresponde a mi representada, corresponde que se le otorgue la buena pro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la entidad, el Gobierno Regional de Piura, Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura. Adelante, señor José Paiva Purizaca. ¿Qué tal, señor presidente? Buenos días al quórum. Por favor, señor. Ok, su campo. Está bien, adelante. Bueno, como hemos escuchado a la defensa del impugnante, queremos dejar en claro que existe la etapa de consultas y observaciones a la base, ¿no? La cual en ninguno de esa etapa ha solicitado se aclare o observe lo que él está manifestando, ¿no? La cual eso no vulnera el Estado de Derecho del participante o postor. Visto esto, señor presidente, la integración de las bases, ya se ha dejado claro, él no hace ver la absolución de consultas y observaciones, lo que se ha dejado en claro en el momento de la integración de las bases, eso consta en la fuente SEACE, ¿no? Bien claro, se le ha absolvido en la consulta de obra, ya que obra en las bases en el número 5, la consulta 5, en mérito a la consulta de participación del comité, ahí estipula todo, ¿no? Vertido ello, también nosotros hemos visto de que el certificado ambiental, él está pretendiendo de que se le interprete su oferta, señor presidente, la cual ni el comité ni el tribunal puede interpretar dicha oferta, ¿no? O sea, debe ser preciso, conciso, para que no caiga en error de interpretación. Y debe evaluar al momento de presentar su oferta o elaborar su oferta, realizar su oferta, evaluar todo lo concerniente al proceso, lo que son bases integradas, la solución que obra en el SEACE, en la fuente SEACE, todo obra en la fuente SEACE. Entonces, si yo como postor tengo que evaluar lo que ya han absuelto el comité y preparar mi oferta, ¿correcto? Y no caer en errores de interpretación. En el tema del certificado ambiental, del proceso ambiental, señor presidente, se pide claramente especialista en medio ambiente. Entonces, no cumple. Según el criterio del comité, ya ha evaluado de manera correcta y no cumple dicha exigencia. Si usted le otorga la buena pro, el tema está de que ya se ha generado un montón de problemas en la entidad por tipo de profesionales que no cumplen. Tenemos jurisprudencias, denuncias, por acoger este tipo de profesionales, ¿no? Ese es en el ámbito del ambiental. En el estructural, doctor, en el ámbito del estructural, la tipología en la resolución 16 está clara y precisa. Entonces, yo no puedo consignar, por manera de ejemplo, un local comunal con un instituto cuando tienen la misma edificación, todo. Ya existe una resolución del tribunal a la Municipalidad Provincial de Sechura, la legislación pública número 7, donde claramente que la tipología el postor debe ofertar de acuerdo a la tipología de la resolución número 16 del Estado. ¿Correcto, señor presidente? Entonces, basado en ello, al no cumplir con la tipología,
no cumpliría con los requisitos de calificación, evaluación y admisión de la oferta. La resolución que hago alusión, señor presidente, es la resolución número 6989-2025 TCP-S4, la cual muestro, ya, donde claramente expresa que todo postor debe obedecer la tipología a la cual la entidad ha convocado el proceso de selección. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, por favor, señor presidente. Muchas gracias. Bien, señor presidente, habiendo escuchado a la participación del representante de la entidad, señala que el comité de selección no debe interpretar el alcance de nuestra oferta. Si bien es cierto, es verdad que el comité de selección no tiene la obligación de esclarecer ambigüedades en las ofertas de los postores. Sin embargo, ¿qué ambigüedad existe si nosotros presentamos una experiencia en el cargo de especialista ambiental cuando las propias bases integradas requieren un profesional en el cargo de especialista ambiental? Incluso las propias bases estándar señalan que se debe validar la experiencia si la actividad que realizó este personal corresponde con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. Es evidente que el comité de selección ha inobservado esta regla establecida en las bases estándar, incluso también en función del principio de razonabilidad. ¿Por qué rechazar una experiencia en el cargo de especialista ambiental cuando el propio cargo requerido en las bases integradas es de especialista ambiental? Bien, zanjado este tema, ahora respecto a nuestro especialista estructural. El representante de la entidad nuevamente señala que no cumplimos con la tipología, pero no señala en qué extremo o por qué motivo o razón no cumplimos con la tipología. Las bases integradas, de manera genérica, requieren una experiencia en edificación para educación superior. Nosotros presentamos una experiencia de una residencia universitaria. Una residencia universitaria no es una edificación para educación superior. Eso no supo sustentar el representante de la entidad. Sin embargo, nosotros mediante la resolución 834-2012 sí pudimos demostrar que una residencia estudiantil o residencia universitaria forma parte de una edificación de educación superior. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo más. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, señor presidente. Como hemos visto, hemos vuelto a escuchar al defensor del impugnante. Se deja claro que la denominación no es la que se solicita en las bases integradas. De eso existen muchos pronunciamientos del OCE, una variedad de pronunciamientos. Incluso a veces consignamos supervisor de obra, cuando no es la denominación. El OCE siempre nos refiere, es supervisión de la obra o en obra, algo así, así de manera de ejemplo, ¿no? Ser especialista en salud, no, especialista en salud y seguridad en obra. O sea, la denominación siempre el OCE ya nos ha advertido sobre ese tema. Ese es el tema de los pronunciamientos. Ahora, la tipología ya lo he puesto de manera clara. En la resolución que he hecho mención anteriormente, es clara y precisa. Tiene que ser la tipología a la que se ha convocado el proceso. Como le vuelvo a repetir, un local comunal con una institución, con un instituto o una institución educativa que tienen las mismas características, no está considerado tipología en ambos lados, ¿no? La tipología, señor presidente, está estipulada en la resolución número 16, la cual los postores deben obedecer en el momento de realizar su oferta. Eso es todo, señor presidente. Bien, ¿es todo? De acuerdo. Habiendo concluido con las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, en la cual se podrán formular las consultas que eventualmente este colegiado tenga. En ese sentido, se consulta al señor vocal César Sánchez si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante del impugnante, doctor Palomino, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. De lo que he escuchado en el marco de la presente audiencia, su representada está alegando una supuesta falta de motivación en el acta o
¿O le parece que sí es correcta, solo que no se ajusta lo observado por el comité a la normativa de contratación pública? Eh, Nosotros alegamos una falta de motivación en el acta, precisamente respecto a la observación de la experiencia de nuestro especialista estructural. No comprendemos la razón de por qué el comité de selección está señalando que la experiencia no cumple con la tipología, ya que lo señala de manera general. Oh, ok, perfecto. Gracias, doctor Palomino. Y para el representante de la entidad, buenas tardes. En virtud de lo señalado por el postor impugnante referido a una supuesta falta de motivación en el acta, en el extremo en el que señala que la entidad ha concluido genéricamente de que no se cumple con la experiencia, en tanto no se ajusta a la tipología. Exactamente cuál es el cuestionamiento por parte de la entidad respecto de esta experiencia. Como dice residencia, ¿no? El señor doctor César, ¿no? El tema es que residencia no está dentro de la tipología de la resolución número 16, 2025. Ok. Cabe precisar que el presente proceso de selección se ha convocado mediante ley 32069. Y esa precisión, esto que está comentando aquí en el marco de la presente audiencia pública, ¿se ha señalado expresamente en el acta? No se ha dejado el acta, pero sí está en las bases legales, pues, en la forma legal del tema de la convocatoria, ¿no? Que es la 32069. Claro, recordemos que una cosa son las reglas, las disposiciones que puedan establecer las bases integradas, y otra muy distinta es la motivación que pueda tener la entidad para considerar que determinado requisito o disposición no ha sido cumplida por un postor en función precisamente de las bases integradas. Entonces, he ahí mi consulta, independientemente de las disposiciones que se hayan establecido en las bases, lo cierto es que su persona está reconociendo de que no se ha precisado esta razón en el acta respectiva para desestimar la oferta del impugnante. Se ha dejado claro en el acta que no guarda relación con la tipología mencionada en la base integrada, nada más, expresamente dice así el acta. No guarda relación con la tipología mencionada en las bases integradas. Eso se ha quedado claro en el acta, no ha sido mayormente esto, no hay mayor argumento en ese aspecto. Ok, ¿y no les parece que esa aseveración o afirmación genérica afecta el ejercicio del derecho de defensa del impugnante al momento de formular su recurso de apelación? Porque no se conoce precisamente esto último que está mencionando respecto de las observaciones al cargo de residente. Las tipologías son claras, señor doctor César, son claras. Entonces, yo como postor, yo evalúo toda la documentación en la parte legal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, aquí no hay una vulneración de Estado de Derecho. Como le vuelvo a repetir, en ninguna forma, incluso en la etapa de consultas y observaciones, no realizó su Estado de Derecho para que él haga consultas, aclaraciones al respecto, ¿no? Ok, le agradezco por sus precisiones. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. De igual manera se consulta a la señora vocal Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenas tardes, no tengo preguntas, señor presidente. Gracias, doctora. De mi parte tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.